¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. Una vez más, repite junto conmigo. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía capitalista. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Nombra una rama o parte del gobierno. Nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. El Congreso. Nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. Una vez más, ¿cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Y aquí las respuestas van a variar dependiendo en el estado que tú te encuentres. En los videos en la descripción siempre les pongo un link donde pueden informarse de quién es el senador actual. Nada más ponen el código postal y ahí les va a arrojar la información. Siguiente pregunta dice: ¿en qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. En noviembre. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Joe Biden. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. ¿Cuál es la capital de tu estado? ¿Cuál es la capital de tu estado? También aquí las respuestas van a variar dependiendo en el estado que se encuentren. En todos mis videos en la descripción, ahí les pongo un link donde pueden encontrar la respuesta. Simplemente ponen su código postal y ahí les va a dar la respuesta de cuál es la capital de su estado. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. Una vez más, ¿cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente?
¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 18 años en adelante. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. El 15 de abril. Una vez más, ¿cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? Y es el 15 de abril. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. Una vez más, ¿cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Y él liberó a los esclavos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. Una vez más, ¿qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. Una vez más, ¿cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En Nueva York. En Nueva York. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En Nueva York. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión.
expresión. Una vez más, repite junto conmigo. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía capitalista. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Nombra una rama o parte del gobierno. Nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. El Congreso. Nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. Una vez más, ¿cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Y aquí las respuestas van a variar dependiendo en el estado que tú te encuentres. En los videos en la descripción siempre les pongo un link donde pueden informarse de quién es el senador actual. Nada más ponen el código postal y ahí les va a arrojar la información. Siguiente pregunta dice: ¿en qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. En noviembre. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Joe Biden. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. ¿Cuál es la capital de tu estado? ¿Cuál es la capital de tu estado? También aquí las respuestas van a variar dependiendo en el estado que se encuentren. En todos mis videos en la descripción, ahí les pongo un link donde pueden encontrar la respuesta. Simplemente ponen su código postal y ahí les va a dar la respuesta de cuál es la capital de su estado. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. Una vez más, ¿cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 18 años en adelante.
¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. El 15 de abril. Una vez más, ¿cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? Y es el 15 de abril. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. Una vez más, ¿cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Y él liberó a los esclavos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. Una vez más, ¿qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. Una vez más, ¿cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En Nueva York. En Nueva York. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En Nueva York. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio.